Hola, Buenas, buenas tardes, señor estimado Horacio Justo. ¿Me escucha bien primero? a la perfección. Muchísimas gracias por la invitación, realmente. No, usted, y por favor permítame hacer los prolegómenos en tanto y en cuanto la gente se va comentando, voy a tratar de terminar. A ver, tengo que comenzar con una salvedad y es un desprendimiento de sinceridad. Le he estado dando vueltas a la cabeza desde el mismo instante en el cual pactamos esta conversación, señor Horacio Justo. En virtud de la cuestionante cómo lo presento, llegué a la conclusión de que es una empresa realmente imposible y ulteriormente risible el tratar de explicitar o corresponder verbalmente a toda la nombradía y mérito intelectual que usted tiene, señor Horacio. Entonces lo voy a presentar haciendo honor también a su humildad y como me lo ha sugerido, el señor Horacio Justo es fundador de la Fundación, fundador miembro de la Fundación Libre, así como también director del programa de radio La Resistencia. Eh, También destacar dos virtudes o cualidades que creo yo fundamentales. Es católico y padre de familia. Por lo menos así yo lo he escuchado presentarse. Señor Horacio Justo, un placer. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. No, el agradecido soy yo que me hayas invitado y para mí es un gusto poder compartir un momento de diálogo, de aprendizaje. Estamos todos aprendiendo día a día, así que con la mayor confianza, porque insisto, estamos todos a la par. Yo por ahí veo que es importante, digamos, tener algunos referentes. Yo tengo mis grandes referentes como Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lukács, pero que en última instancia entendemos que es tan importante la labor que puede realizar Nicolás Márquez y Agustín Laje como la que puede hacer la madre de uno que desde Facebook se animó simplemente a compartir una idea. Cada uno tiene un lugar en el cual librar el buen combate, y en esta batalla cultural yo creo sinceramente que estamos todos a la par, no hay nadie por encima de nadie, pero es mi percepción en ese sentido. No siempre como siempre subrayando su humildad. Pero bueno, en vistas de que esta transmisión luego se publicará en otras instancias del canal digital, en otras redes sociales, me parece prudente y usted expláyeselo como guste, comenzar con los cimientos en virtud de los conceptos. Entonces recorramos la avenida a partir de ello y que quisiera consultarle que nos pueda brindar luces al respecto. ¿Qué conceptos usted maneja, señor Horacio Justo, en relación a la religión y la política? Bueno, es muy compleja esa pregunta, especialmente en tiempos de posmodernidad, donde quizás ha habido algunos estancamientos de algunos conceptos muy particulares. ¿Por qué planteamos esto? Porque en tiempos pretéritos, si uno viajaba a la Edad Media, uno podía encontrar en esa etapa de la cristiandad que la religión estaba mancomunada con la sociedad política. De hecho, pervive cierto resabio de esta visión en algunos estados teocráticos. Particularmente nos interesa Occidente, donde luego del siglo XVI, donde el Estado moderno comienza paulatinamente a mostrarse como una abstracción, donde las poliarquías de poder se transforman en una monarquía absolutista y abstracta como el Estado moderno lo es. En ese quiebre es donde la religión empieza a correr por cuerdas separadas de lo que es la vida política. Pero culturalmente pervive. Culturalmente, la persona, y esto es un resabio de la cristiandad, la persona que en tiempos de la Edad Media podía asistir a más de un gremio, entiéndase, podía estar dentro de lo que era la nobleza, a cargo de un determinado sistema feudal, como podría ser tener contratos de vasallaje, y a su vez tener relación con la nobleza y a su vez participar en alguna cofradía o hermandad. Como vemos, también se podía dar que esta idea del hombre religioso participar en la vida pública. De hecho, era en términos hasta el siglo XVIII aproximadamente, fin del siglo XVIII ya hay un cambio radical, que ahí es donde yo apunto, el hombre religioso sigue siendo un paradigma del hombre virtuoso. Ahí me avisan que se escucha un retorno cuando estoy hablando. Y también estaba escuchando un ruido bastante extraño. A ver, voy a ponerme audífonos y me confirma Sí, si sí, no hay problema. ahí se solucionó. Ahí, creo que sí. Al menos yo, por lo menos ahora, puedo escucharme mejor. Está bien, por favor Bueno, prosiga, disculpe. entonces, ese hombre virtuoso podía participar de la vida política. ¿Se entiende? Y de hecho, había una aceptación cultural hasta el siglo XVIII de que el hombre virtuoso y el hombre religioso tuviese un papel predominante
en la vida política o en la vida pública. Vamos a hablar de vida pública. No, todavía no quiero entrar en el concepto de lo político porque eso es un concepto más interesante para profundizar luego. Lo que sucede luego del siglo XVIII, particularmente a fines del siglo XVIII con la Revolución Francesa, es que el proceso revolucionario, si bien el régimen de terror fue un periodo muy entre comillas, un periodo corto de tiempo, muy entre comillas esto porque para quien lo vivió fue un proceso eterno, claramente, y se venía gestando desde hace un siglo, pero cuando culmina el régimen de terror, y viendo el colapso que había generado la revolución de los jacobinos, la herencia cultural que queda de dicho proceso es una herencia en torno a dos grandes dogmas. Y digo dogmas porque no eran era anatema el cuestionamiento, al día de hoy lo sigue siendo, que es el Estado laico, y después vamos a hacer una declaración respecto a lo que es el Estado laico y el Estado profundizado en un régimen secularista y democrático. Y esto es un proceso muy particular, porque aquí empieza ya a haber un retroceso de la cristiandad, que termina claudicando con el final del modernismo y la aparición de la posmodernidad. Es cuando ya culmina por completo lo que es el último resabio de cristiandad. Pero hasta ese punto, lo que subsistía era una cultura cristiana, que se podía traducir en una política pública, que se podía traducir en un espacio público, que terminaba impactando en las esferas de poder, pero que no necesariamente las esferas de poder dependían de esta cristiandad. Lo cierto es que luego de la Revolución Francesa, ese es el punto clave, a mi humilde entender, luego de la Revolución Francesa, ya sí hay una condición sine qua non para el ejercicio público del poder, que es abrazar las ideas del laicismo. Esto es fundamental, porque van a ver luego, incluso bien lo que ha sucedido recientemente en Argentina, que es un debate vívido hasta el día de hoy, a pesar que ya se legalizó el genocidio prenatal, que la persona que defiende la fe no lo puede hacer en un espacio público, salvo que utilice el eslogan "yo creo en Dios", pero en ese sentido, cuando utiliza una política favorable a cierta corriente progresista de un internacionalismo ya no incipiente, sino ya incluso marcado en los últimos 5 años, allí sí es válido hablar de religión. Incluso es válida la vida religiosa cuando atiende un multiculturalismo, porque de repente, y esto se va a ver tanto en los campos educativos, hablo de campos educativos y mediáticos en términos de Gramsci, aunque no estoy hablando de Gramsci en este momento. Y digo esto para evitar una confusión. Tanto los campos educativos como los campos mediáticos van a notar que hablan de religión. Pueden hablar de la Pachamama, de la Gaia, del animalismo, incluso de un ecologismo como una religión verde. Van a ver que incluso hay una suerte de proto-religión feminista en más de un sentido. En más de un sentido las ideologías terminan teniendo axiomas de fe. Pero lo cierto es que la cristiandad no puede expresarse públicamente. Campos mediáticos y educativos, especialmente los públicos, pero los privados hay una tendencia marcada en ese sentido. Incluso en espacios privados hay una marcada tendencia. Entonces, como pregunta inicial que es muy interesante, ¿qué sucede con la cristiandad? ¿Qué sucede con la política? Es que luego de la Revolución Francesa se fragmenta. Luego de la Revolución Francesa, que ya se venía gestando, y que aclara este proceso, ya incluso con las cartas de Maquiavelo uno podía notar que había una escisión entre lo que era el mundo moral y el mundo político, es decir, hay una separación, es decir, miren, se puede construir poder desde una amoralidad, que no es lo mismo que una inmoralidad, desde una suerte de neutralidad moral, es decir, simplemente se construye poder desde esta vía y quedará en una vida personal, en una vida privada, la forma de vida moral. Pero se divide, básicamente. Ya con Maquiavelo surge esta división, pero se termina consolidando con la Revolución Francesa, que es la que luego, a partir de las comunas de París, termina dando forma política a lo que luego se va a construir como el comunismo, un comunismo que luego, devenido a menos por su colapso económico, cultural y social, no solo económico, va a terminar mutando en una suerte de una izquierda cultural. Yo en ese sentido no soy muy adepto a la idea de un marxismo cultural, sí en una izquierda cultural, y lo defino como de izquierda cultural, que se termina consolidando siempre en las tres premisas esenciales que tiene todo espacio progresista. Ya con esto concluyo, para no extenderme, pero
fíjense que en esta idea de la separación, vamos a decirlo en términos muy sencillos, separación iglesia-estado, para que se entienda en un concepto palpable en la realidad, esta separación iglesia-estado, allende los errores históricos, porque no se conoce lo que sucede en más de una nación en periodos de independencia, donde el propio poder político confiscaba bienes de la iglesia, hay una cuestión que es clave. Esta idea del progreso indefinido y de la liberación absoluta, que se condensa en un proceso revolucionario que Edmund Burke defenestra en sus reflexiones y que creo que es el padre del conservadurismo, esa visión del progreso indefinido y la liberación absoluta es lo que va a estar siempre presente como los dos pilares esenciales de toda corriente progresista. Y cuando nos referimos a corrientes progresistas, nos referimos tanto a un comunismo ortodoxo o primitivo, si lo quieren ver en alguna forma, como incluso a un liberalismo progresista posmoderno, que están en auge, suelen estar a veces en redes sociales algunos activistas. Porque estos dos pilares, progreso material indefinido y liberación absoluta, vean, desde un Karl Marx que proponía que en última instancia el Estado desaparezca, hasta una Gloria Álvarez que en última instancia propone que el Estado desaparezca, y este es el progreso material, entendiendo que el progreso y las utopías propias de un racionalismo ya no están emparentadas con esa visión de Santo Tomás Moro que reconocía el buen lugar y el no lugar, sino que están emparentadas en una visión que es traer a la tierra un paraíso terrenal perdido por la propia naturaleza que es el hombre, es traer esa suerte de Rousseau aplicada en conceptos tangibles, materiales, palpables, empíricos, positivos, con cada vertiente que hay. Por eso es tan progresista un transhumanista, como es progresista de repente aquellos que han reivindicado un indigenismo, siendo todos descendientes de una cultura occidental, en pos de creer en este mito del buen salvaje. Simplemente que cada uno tendrá su matiz, cada quien tendrá luego su forma de entender el objeto de su disciplina. El indigenismo tendrá una determinada causa revisionista histórica, como el transhumanista pondrá el eje en el cientificismo abstracto y racionalista que tantas veces ha criticado con razón nuestro querido y lamentablemente ha fallecido el año pasado Roger Scruton. Digo, bueno, ¿qué es lo que queda entonces? Que todas las corrientes progresistas la van a identificar, además de estos dos pilares que sostienen el progresismo, en tres características emergentes, grandes rasgos. Miklos Lukács suele hablar de cuatro. Realmente para mí Miklos Lukács es un gran maestro, yo simplemente tengo una visión diferente de entender el progresismo en algún punto, porque en realidad lo que él da como una cuarta categoría, para mí es consecuencia de, no es un emergente propiamente dicho. ¿Cuáles son los tres emergentes del progresismo para que se pueda identificar? Y luego vamos a hablarlo y vincularlo a lo que es la cristiandad en la política. Porque el tema de fondo es por qué hay una separación a grandes rasgos iglesia-estado, que es una separación moral en última instancia, no es una cuestión presupuestaria, quiero cerrar esa idea. Es una separación del mundo moral cristiano del mundo laico, progresista, posmoderno, pero que en realidad empieza en el modernismo. Las tres características principales son, ante todo, materialistas. Piensen en un transhumanista. Piensen incluso en un animalista. Vean el ejemplo este que voy a dar, el animalismo. ¿Qué es lo que sostiene el animalismo? Que el ser humano, al igual que los animales, son entes sensocentristas. Son entes que pueden sentir, son seres sensibles. Por lo tanto, si pueden sentir dolor, el mundo moral depende de esta categoría que es material. El sistema nervioso capaz de sentir dolor. Eso es un ejemplo. Como también es progresista aquel que quiere definir la sociedad a partir de luchas de clases, como quien la quiere definir desde la oferta y la demanda. Reducen el ser, la esencia, la ontología, a expresiones netamente materiales. Entonces, ni hablar del transhumanismo o distintas versiones de lo que es la teoría de la liberación, que luego las abordaremos más adelante si hay tiempo. Primera categoría, materialismo. Segunda categoría, el universalismo. Claramente que hay una diferencia sustancial entre un conservadurismo o paleoconservador, si lo quieren que hablemos con precisión. Podríamos hablar de un paleolibertario, ¿por qué no? Podríamos hablar de un conservadurismo americano de Russell Kirk, podríamos hablar de un conservadurismo anglosajón. Es diferente incluso a las visiones de cierto nacionalismo más patriota, a la visión que pueden tener universalista, un liberalismo expansivo
podríamos pensar en este momento en aquellos grandes defensores de Twitter, Facebook y empresas privadas que están colapsando el sistema político desde plataformas privadas. Podríamos pensar en la contrapartida de los neocons, como George Bush, que llevan más y mejor democracia del mundo a punta de pistola. Podríamos pensar en ese internacional socialista. Bien, estamos viendo que el progresismo está en las antípodas de un sistema foral como el Imperio Hispánico, por definición era foral. Se respetaban las sanas costumbres que tenía cada región, porque cada comunidad como cuerpo vivo tiene sus propios usos y costumbres, tiene su propia tradición, su propio lenguaje, su propio campo simbólico, si de eso se trata la cultura en última instancia, ese conjunto de ideas, axiomas, creencias, símbolos y signos, mediante los cuales una comunidad desarrolla su sistema de vida y adapta en forma espontánea lo que son las conductas a llevar adelante. Por eso, vamos de vuelta, progresismo, ya vemos dos emergentes, el materialismo y el universalismo, creer que sus ideas son tan perfectas, tan utópicas, que estas utopías son aplicables al mundo entero, quieran o no quieren, ya sea una democracia representativa o ya sea un comunismo internacional. Es esa abstracción propia, y piensen incluso del cientificismo, como la denuncia Roger Scruton, que en nombre de la ciencia eugenésica, histórica, económica, se han establecido campos de concentración, campos eugenésicos, los gulags rusos, el gran salto adelante de Mao Zedong, el International Planned Parenthood como forma de control del natalismo. O sea, se creen grandes iluminados, que es un proceso propio del modernismo, que se asienta claramente que en el siglo XX, pero que se viene gestando ya en este suerte de dualismo y de creer que la mente es perfecta y que no responde a las imperfecciones propias de la naturaleza caída del hombre. Y allí tienen un conflicto con la religión. Si la religión, por definición, reconoce en todas las religiones, y tenemos que repasar luego qué es una religión, pero creo que se nos iría un poco de tema, pero hablemos particularmente de la cristiandad, reconoce una naturaleza caída del hombre, reconoce un pecado original que le impide alcanzar la perfección, reconoce que el hombre es falible, por lo tanto, no se puede asentar una fe ciega solo en el hombre, creer que el hombre por sí mismo basta, creer que el hombre por sí mismo es capaz de construir un sistema perfecto. Y esto nos lleva a una tercera categoría, una tercera emergente del progresismo, que la enfrenta no solo con el conservadurismo, sino particularmente con la cristiandad, que es justamente, como estoy tratando de buscar la palabra la más precisa para abarcar la cristiandad en términos generales, pero bueno, yo espero que no se sienta nadie tocado en este sentido y pido perdón si de repente algún evangélico se siente tocado, pido perdón de antemano, pero sería el anticlericalismo. Pero con el anticlericalismo trato de no referirme solo a la Iglesia Católica, quiero que se entienda bien. No me quiero referir solo a la Iglesia Católica, sino que este anticlericalismo es una lucha en contra de cualquier expresión religiosa, pero con cualquier expresión religiosa propia de lo que es el sistema occidental. Esta es la visión emergente, de la tercera categoría. Renegar con aquello que reconoce en el ser humano una naturaleza caída, una naturaleza en la cual el hombre se equivoca, una naturaleza en que el hombre se puede redimir mediante el arrepentimiento, una naturaleza en que el hombre vive comunitariamente, una naturaleza en que el hombre tiene sus propios usos y costumbres y posee su propia tradición. Y creo, humildemente, que esto sí desemboca en lo que Miklos suele hablar como una cuarta categoría, una cuarta característica, que es el relativismo. Yo soy un poco escéptico de esto. ¿Por qué? Porque no todo progresista es relativista. Al menos en filosofía moral el relativismo es más excepcional de lo que muchos creen. De hecho, el relativismo moral y la deontología son categorías muy extrañas en filosofía, o es muy raro encontrar un pensador que adscriba abiertamente a estas dos categorías, pero en forma perfecta. Normalmente, incluso esto es un error propio de muchos cristianos, suelen caer en un utilitarismo, en tratar de buscar el mayor beneficio y el mayor placer posible a la mayor cantidad de población posible y reducir al mínimo el sufrimiento. Eso es un problema propio de la cultura, y el utilitarismo, técnicamente hablando, no es relativismo, porque poseen un axioma moral único y básico: procurar el mayor placer posible a la mayor cantidad de gente posible. Pero eso es un axioma, digamos, no es relativo. Lo que sí va a ser relativo es la forma de implementar, digamos. Pero bueno, no me quiero extender porque ya se me han ido como 15 minutos, pero era muy interesante la pregunta de qué sucede con la cristiandad, con la política. Yo lo que quise marcar es, históricamente, resumiendo,
hubo siempre un paralelismo, no una confusión, siempre estuvieron delimitadas las competencias, pero ya de luego del siglo XVI, cuando se vuelve abstracto el poder político, que es la diferencia con las poliarquías medievales, que eran concretas, en la abstracción del poder se facilita, además de la filosofía naturalista que ya empieza a emerger y el antropocentrismo, ya empieza a haber una separación con la fe. Porque en el antropocentrismo el hombre se empieza a bastar a sí mismo como fuente moral, fuente de razón y fuente de justicia. Por lo tanto, la política, en búsqueda de la razón y la justicia, ya se desprende de esa visión teológica y paulatinamente empieza a abrazar la visión del hombre, pero un hombre tan falible y tan imperfecto que finalmente, y por eso hice este recorrido histórico, luego los procesos revolucionarios, finalmente termina cayendo ya en la cúspide del progresismo, donde claramente que hay una marcada guerra en contra de lo que podemos definir una cristiandad ortodoxa. Hay un conflicto, digamos, un conflicto de intereses, porque son sistemas políticos totalmente disímiles, totalmente incompatibles en su esencia. Un sistema que reconoce un mundo moral objetivo, externo, eterno, que requiere el sacrificio del hombre en la tierra, y un sistema que propone un progreso ilimitado y una liberación absoluta y un placer expandido en la propia vida. Entonces, espero haber sido lo más claro posible. Espera. No, me parece sublime todo el recorrido histórico que hace a la postre sus reflexiones. Mire, señor Horacio, yo le puedo ofrecer más dudas que certezas y en base a esto hay una disquisición propia de esta conversación que me gustaría tocar, puesto de que justamente es una duda que me ha carcomido la cabeza hace mucho tiempo y sé que usted podría brindarme luces al respecto. A la luz de una teoría del derecho, y supongo ya sabe por dónde va, el tema del Estado es una cuestión interesante y que probablemente genere disensiones con otras concepciones de distintas perspectivas o sistemas epistemológicos. Sobre todo es interesante al área en la cual yo me aboco, que es la comunicación. ¿En qué sentido? Y aquí abro otra vertiente antes de volver. Es interesante en la medida en que comprendemos que existe por lo menos dos concepciones importantes o conceptos de lo que es el Estado, la cual la más preponderante, sus conatos inmanentes nos llevan necesariamente a la desaparición del mismo, y con esto me refiero que si se, y vuelvo nuevamente a lo que decía, que a la luz del derecho, por ejemplo, el Estado, bajo las literaturas más comunes, por lo menos que enseñan aquí en la cátedra, es un elemento, perdón, es una cuidad, una entidad que se encuentra configurado de distintos elementos, principalmente tres. Ahora si se toman en cuenta en las literaturas de Jean Bodin serían cuatro, que bueno, son población, territorio, gobierno y soberanía. Ahora, a mí me ofrece un tufillo un poco extraño la concepción actual, o por lo menos vernácula, del Estado. Y es que siento de que se propicia una sinécdoque en la medida que se entiende que es tomar la parte por el todo, cuando se reviste al Estado con lo que en realidad es el gobierno y las prerrogativas propias de lo que es el gobierno. Entonces no sé qué reflexión o qué advierte usted en base a esto, en el sentido de sentar los conceptos, me refiero, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con la definición preponderante de Estado o cree que sí se realiza esta toma de la parte por el todo? Le he dedicado tiempo en mi vida a reflexionar sobre el Estado y he tratado de entenderlo en lo poco que se puede entender la maquinaria del Estado, porque ciertamente va a haber dos grandes corrientes filosóficas, quienes justifican que el poder como poder mismo, como poder natural, como autoridad, siempre hay una expresión de la voluntad de Dios en toda jerarquía. En el Estado se plantea una suerte de jerarquía de poder, entonces va a haber una corriente que lo definan, que en esencia el Estado estaría legitimado para actuar, incluso estaría legitimado para actuar sobre el todo en la sociedad como nación y como patria. Yo particularmente he también visto, especialmente cuando ingresé en algunas lecturas más propias de un hispanismo más reaccionario, yo creo y estoy convencido, esto es un convencimiento pleno, que el ser humano está dotado de una voluntad divina en su corazón, y esto se traduce luego en ciertos aspectos de la sociedad. Entonces, el Estado termina siendo en última expresión, digamos, un reflejo de parte de este ser. Pero lo que sucede es que se confunde a veces conceptos, podemos decir, inmanentes, o quizás conceptos morales o conceptos teleológicos de la acción del hombre,
que son expresiones concretas, se traducen en una abstracción tan ambigua como es el poder político del Estado. Porque, insisto, las jerarquías están presentes, veanlo cada uno en su propia familia, las jerarquías van a estar presentes. Y de hecho, cuando hay un quebrantamiento en las jerarquías, normalmente hay un quebrantamiento luego en todo el tejido social. Y es muy interesante ver esto luego aplicado, digamos. ¿Qué sucede con el Estado? Estoy tratando de buscar una respuesta que sea lo más aproximada a tu planteamiento. Creo sinceramente que el Estado, y esto es mi ensayo, por eso si alguien piensa distinto, por favor que me lo marque bien, porque estamos todos aprendiendo. Creo sinceramente que el Estado es una realidad. ¿En qué sentido es una realidad? El Estado existe, entonces uno participa de la vida política del Estado, le guste o no le guste. Pero no todo poder político pasa por el Estado. De hecho, hoy poder político tiene más poder político. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, en cuanto a tráfico de información e incluso lineamientos editoriales, que el Congreso de Estados Unidos. Y sin embargo, en Argentina es a la inversa. El espacio privado, cuando esta teoría de Bodin, yo no soy muy fan de Bodin porque justamente esa teoría de la soberanía ha sido una de las tragedias más grandes de la teoría política, porque es la que ha abastecido enormemente la justificación de las mayores tiranías políticas que se ven en el siglo XX. O sea, con esa teoría de Bodin, de hecho, con esta idea de la soberanía nacional y la soberanía popular, sin definir acabadamente cómo se va a entender el concepto luego de lo que es un pueblo, lo que es un territorio, lo que es el tercer o cuarto estado, hay un tema en cuanto a la división de poderes muy, muy marcado en Bodin, digamos. Y no por eso quiero salir a abrazar teorías de Alexis de Tocqueville, por ejemplo, que también es muy interesante, pero tampoco termina de abarcar todo este fenómeno, porque es un fenómeno pluricausal. El Estado en gran medida incluso es un fenómeno histórico. El Estado es una respuesta histórica a determinados conflictos que se dieron, luego veremos con qué finalidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no se puede teorizar en la posmodernidad actualmente, y más si vamos a hablar de cristiandad o religión y política, no se puede en última instancia teorizar sobre lo que es el Estado per se, porque el Estado-nación como se conocía está llamado a desaparecer en gran medida. Un ejemplo concreto. Muchos se quedan con el ejemplo lamentable, ayer hicimos la cobertura en la radio, para que están preguntando sobre esto, sobre lo que ha sucedido en Formosa, que es una tragedia, es un campo de concentración lo que hay en Formosa. Pero, si ustedes se han fijado, con el fenómeno de la pandemia, con el fenómeno puntual de la pandemia, los que más han visto desfavorecidos son los poderes políticos. Caen la imagen pública, tienen que restringir libertades, déficit fiscales, entonces esto implica una suba de los impuestos y una merma en la imagen positiva de los políticos. O sea, los que se han visto beneficiados con la pandemia en realidad son 3 o 4 capitales específicos que han actuado y que se favorecen con la atomización del individuo a través de Internet, técnicamente. Porque después, empresas privadas pequeñas, y especialmente las que ofrecen bienes y servicios, y no ideas como se ofrecen en la posmodernidad, o parte del poder político, claramente que ha claudicado, y se están viendo las consecuencias en lo que es las mediciones de las imágenes de los candidatos presidenciales y los candidatos que están en función actualmente. Por eso, ¿qué es el Estado? No me quiero ir de tema, volvamos nuevamente. ¿Qué sucede con el Estado? El Estado termina siendo, y esto quizás lo tomo de Hart, que es la eterna discusión con Heller, también podemos discutirlo a través de los términos de Hermann Heller, es la gran discusión si el Estado es lo que genera el derecho o si el derecho ha generado el Estado. Lo cierto es que se retroalimentan, no puede existir Estado sin derecho, no puede existir derecho sin Estado, no puede existir una legalidad sin una cuota de legitimidad, y finalmente ciertas cuotas de legitimidad terminan legalizando lo más impensado en términos del justnaturalismo. De allí que tiene la fuerza del positivismo como nunca antes se ha visto. Es un fenómeno que también acompaña cierta parte del modernismo positivista del siglo XVIII en adelante. Pero eso debe ser un tema más de filosofía jurídica, que es muy interesante. Ya para cerrar, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente el Estado, más que el Estado, el poder político, que no siempre está en manos del Estado, ha reemplazado el poder de la Iglesia, porque la Iglesia siempre tuvo una teoría prescriptiva. La Iglesia no es descriptiva, salvo en temas teológicos, es prescriptiva, y finalmente el poder político se ha avasallado, pero ya no prescribe sobre los fieles, sino que prescribe sobre fieles y laicos. Y en un Estado laicista, laicos somos todos, nos guste o no nos guste.
y sometidos a la voluntad política están absolutamente todos. Por lo tanto, es un leviatán, es una maquinaria que tiende al crecimiento, podemos hablar de spooner, pero tiende al crecimiento indefinido. Lo que sucede es luego quién controla el Estado, porque muchos dirán el Poder Judicial. Yo les aseguraría que tiene más poder una empresa privada para controlar el Estado, ni hablar la prensa o el control de las redes sociales, pero de hecho el Poder Judicial no puede controlar un Estado sobredimensionado. De hecho el Poder Judicial es parte del Estado, que es la diferencia con las poliarquías medievales, que los controles del poder eran extra poder. Así que esa sería mi humilde visión. Yo sé que es un tema muy complejo y no me quiero desviar tanto, pero es una abstracción el Estado. Y es una abstracción que todo el mundo ha teorizado sobre la misma, desde John Locke, Bodin, que yo insisto, yo de Bodin estoy, pero el daño que ha hecho políticamente es impresionante, a mi humilde entender, por esta teoría que incluso ha abastecido a ciertas tesis de izquierda en cuanto al poder de la soberanía popular y el entramado político que hay por detrás. Pero no podemos desconocer que finalmente el Estado es una existencia real y concreta, digamos, en cuanto que es vivida. El Estado está allí presente para compeler. Entonces habría que buscar la justificación teológica de dicho poder, que la existe. De hecho, ya el propio San Pío X compelía al católico a participar en la vida política. No es lo mismo que legitimar el sistema democrático, hay que aclararlo también para los espacios más reaccionarios, pero existe, está allí. El tema es que no existe todavía una teoría acabada de qué es y cómo la nutre. Eso es real. Magnífico, coincido en lo que ha dicho el señor Horacio, y si mencioné al señor Bodín es porque estas teorías son las que se enseñan en las cátedras, en las aulas de derecho, o por lo menos de leyes, ¿no? Aquí. Agarrando otro tópico que usted mencionó, me parece bastante interesante. Iglesia y Estado, asuntos separados. Yo lo que le quiero preguntar es lo siguiente, y después le quiero hacer un planteamiento. A veces uno, dentro de la imaginación, la creatividad, no alcanza a comprender o al menos a inteligir la abstracción, y desenlazar en las cosas concretas que pueden desenlazar de dicha proposición. Es decir, yo le quiero preguntar, ¿qué se sigue en términos concretos? ¿Qué sucede en la realidad una vez acaece o se concreta la separación de iglesia y Estado, que, por ejemplo, por citar a una sola persona con la cual usted sé que no concuerda, Ludwig von Mises en El socialismo, su libro, dice que el Estado y la Iglesia pueden convivir en la medida en que ambos lo hagan dentro de su esfera, ¿no? Sin ningún tipo de relación. Ahora, verbigracia, aquí en Bolivia, y le comento para que la gente también lo pondere, ¿qué se ha seguido de esto? Porque esto se ha revestido de un velo de hipocresía, puesto de que al parecer aquí la única religión y la única en la cual se empeñan o se emprenden acciones en detrimento de ella es la católica, ¿no? El cristianismo en general. Entonces, por ejemplo, aquí en Bolivia, lo que ha seguido es que se ha rendido un culto a una leyenda, bueno, en base a una leyenda negra del indigenismo, la Pachamama, el medioambientalismo. Por ejemplo, esto se traduce en un libro escrito por allá hace unos 2 lustros, cuando el actual flamante vicepresidente de Bolivia, el señor David Choquehuanca, que no te sé la ironía, escribió un libro. No sé sinceramente si él lo escribió, pero sus ideas, yo estoy muy completamente segura de que son de él. Él fungía en ese entonces como canciller bajo la tutela del Ministerio de Exteriores, de Relaciones Exteriores. Este libro se llamaba Vivir Bien. En muy pocas palabras, la tesis que planteaba este libro, y haciendo honor al título, es que ellos, entendiendo de que el capitalismo es la búsqueda del egoísmo, la alimentación del egoísmo, del hedonismo, y que el socialismo es la búsqueda del hombre, a ellos no les interesa ninguna de estas dos cosas, puesto que el hombre se encuentra en un estadio mucho más atrás, en lo último. El orden jerárquico valorativo que él por lo menos pondera es el siguiente, y pone un ejemplo. Para nosotros, dice, y con nosotros se refiere a los guerreros del arco iris, que así es como llamaba el señor Evo Morales, a David, bueno, al mismo, Álvaro García Linera y demás, les importan las hormigas, las mariposas, las piedras, los ríos, y después el hombre, teniendo en cuenta y subraya, ¿no? Como si fuese algo importante, que las piedras tienen relaciones íntimas, ¿no? Intercambian y aportan al derecho cósmico, que ese es el importante. Entonces, ellos no quieren que nosotros vivamos bien, puesto de que implica todo eso, pero sí quiere que vivamos mejor, ¿no? Deja la frase ahí suelta, no nos explica qué es vivir mejor,
pero bueno, todo eso se traduce luego en la Constitución, sus cimientos axiológicos dentro de los primeros artículos. Entonces, vemos en todos los medios de comunicación, puesto que yo creo que están obligados también a cubrir estas cosas, ritos ridículos, hipócritas, puesto de que en otras conferencias luego se lo ve al actual presidente Arce, manifiestamente analfabeto respecto a lo que está diciendo y haciendo, y bueno, luego se impulsa, como le decía, esta narrativa indigenista cimentada en la nada. Por lo menos esto ha explotado el señor Evo Morales con las 50 palabras que él debe manejar. Pero bueno, esto en términos concretos, por ejemplo, esto se vive aquí en Bolivia. Entonces usted, señor Horacio, quería que me diga en términos concretos qué cree que sí, o por lo menos si lo puede respaldar empíricamente de esta separación. Respecto a lo que es la separación, vamos por parte y quiero retomar un poco lo que se dijo al comienzo en torno a lo que es la Revolución Francesa, es la profundización del laicismo. Porque yo entiendo lo que plantea Mises, pero en un punto, y claramente que no coincido, en un punto hay un error propio de las ideologías, que es este racionalismo abstracto. Es un racionalismo abstracto. Fíjense, cuando uno habla a veces con ciertos espacios liberales con los que yo tengo una excelentísima relación, un excelentísimo diálogo y estamos trabajando mancomunadamente en un montón de proyectos en común, muchas veces se habla como tópico la idea de un John Galt y esta virtud del egoísmo en buscar lo mejor para el ser humano y para sí, que es una idea romántica, una idea muy interesante, apasionante, muy bien defendida por grandes intelectuales, pero luego la realidad corre por otro lado. Luego la realidad nos demuestra de que no siempre triunfa la virtud, lamentablemente, de que no existe tal hombre con neutralidad plena en torno a las tomas de decisiones. Entonces, claramente que se plantea una idea de un Estado laico donde se respeten. Sí, sería interesante un sistema de respeto a las libertades negativas, y creo que hasta podríamos llegar a un acuerdo en ese sentido en cuanto al respeto a las libertades negativas, que no hubiese una persecución en contra de ningún credo por parte del poder político. Creo que sería un sistema bastante civilizado en gran medida, pero la realidad es que el Estado laico se traduce en la persecución exclusiva en contra del cristianismo. Yo no he visto a grandes rasgos estos estados modernos compeliendo a rechazar, tomemos el ejemplo particular de Bolivia con su plurinacionalismo, compeliendo a rechazar la Pachamama. De hecho, creo, y que si investigara un poco, no lo podía investigar, pido disculpas en ese sentido porque estoy abocado a lo que es Argentina, pero yo creo que si investigase un poco en Bolivia, y creo no equivocarme, seguramente encontraría que más de una partida presupuestaria en ministerios de cultura o de turismo o visiones afines a estas, tendrían un financiamiento hacia ciertos sectores que teorizan, escriben, defienden teorías, podríamos definirlas paganas. Porque de hecho, si yo hablo con Evo Morales, si yo hablo con el sacerdote de mi iglesia, si yo hablo con usted, si yo hablo con cualquiera de los que nos está viendo en este momento, aun si se definiesen ateos o que definan lo que defienden, en última instancia hay un sistema de axiomas interno, hay un sistema de valores. Ahora bien, el laicismo también tiene su sistema de valores, creen en un concepto de libertad. Lo que sucede es que no son los dueños absolutos del concepto de libertad. Entonces, ya monopolizar el concepto de libertad ya implicaría una suerte de problema epistemológico de base. Porque si van a defender la libertad con la teoría de la intolerancia ante el intolerante, que lo planteó tanto Karl Popper como luego Marcuse, me estoy yendo a los dos extremos del liberalismo y de una izquierda cultural. Y caen en la misma lógica. Caen en la lógica de Estado, Iglesia, asuntos separados. Caen en esa lógica de ¿por qué mis impuestos tienen que financiar tu iglesia? Bueno, el tema de iglesia y Estado no pasa justamente por una cuestión de presupuesto. Y si la pasa, habría que revisar qué sucedió entre 1810 y 1830 por parte del poder político confiscando bienes de la iglesia, si vamos a defender la propiedad privada. Pero en todo caso, la discusión es en última instancia moral. Es la moral laicista o la moral cristiana. De última, yo creo que sería interesante debatir si el debate se da en forma totalmente abierta, decir, bueno, vamos a una guerra, quien gane la guerra
por medio de la violencia, impone su moral. Bueno, al menos sería transparente el proceso. Sería transparente. Lo que acá se hace es un disfraz, porque están diciendo, la moral la existe una moral neutra, entonces no es moral, pero sin embargo tiene comportamiento prescriptivo. ¿Cómo se define un comportamiento moral? En base al deber ser, no en base al ser. Si fuese una descripción del ser, sería una tesis descriptiva. Por lo tanto, sería un debate científico. Ejemplos concretos que siempre lo doy, pero que nunca están de más. Si yo digo, desde la concepción hay una vida, ¿eso qué es? Es una descripción. Estoy describiendo como si yo dijese afuera está nublado. Es una descripción. No se sigue una conducta de allí. Ahora, si yo digo, no matarás, bueno, hace falta el aspecto científico que defina cuándo es vida, porque se mata lo que está vivo. Por lo tanto, coadyuva la ciencia. Pero es filosofía moral la prescripción. Es lo que está diciendo, no matarás. Ahora, si yo digo, deberás asistir a misa todos los domingos, es una prescripción, es una orden, es compeler una conducta. Asistir a misa todos los domingos. Si yo desde el poder político dijese, tienen que pagar un 10% de los impuestos para financiar la Iglesia Católica, bueno, hay una prescripción, habría que ver la moralidad de tal acto. Pero hay una prescripción. Y si yo dijese desde el poder político, va a instalarse el laicismo, también estoy mandando a una acción. También estoy haciendo un llamado a actuar en un determinado sentido. ¿Cuál es el sentido? Bueno, el que le da el racionalismo propio. Creo que ese es el problema de fondo, que hay una actitud que no está blanqueada por parte de los defensores del laicismo en creer que el Estado laico es una simple expresión de buena voluntad en cuanto al respeto a las demás religiones. No, de hecho es la imposición de una religión. La religión estatista y la religión laicista y la religión secularista, la religión del relativismo. Porque de repente luego todas las expresiones de fe son válidas menos la cristiana. Me remito a los ejemplos concretos que se han vivido en Argentina en torno, por ejemplo, a educación sexual integral. Se traduce en eso. Luego alguien, no me quería ir de tema con el tema de la educación sexual integral porque alguien me lo querría discutir luego cuanto que sea educación netamente científica. Pero no así el cientificismo, y esto no hay ningún filósofo moral que se anime a desmentirlo, el cientificismo también termina siendo una expresión propia de una mirada moralista en torno a la técnica. Vean las conferencias de Miklos Lukács en torno al transhumanismo para entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que sigue luego de la separación de Iglesia del Estado? Que finalmente el Estado, el poder político más que el Estado, el poder político que combina elementos privados con públicos, el poder político encuentra un campo cultural que ni siquiera Gramsci lo hubiese podido imaginar tan perfecto, porque Gramsci planteaba una alianza con el cristianismo y no el enfrentamiento, porque veía que en el enfrentamiento salía fortalecido la cristiandad, porque encontraba una razón por la cual morir. Pero lo que se encuentra finalmente es un campo cultural donde la moral, que es un elemento esencial dentro de la vida social, dentro de lo que es la cohesión, no estoy hablando de cuestiones personales de si uno es bueno o mal vecino, o si uno es bueno o malo con la pareja, si uno es bueno o malo con los hijos, estoy hablando del campo, de la cohesión social. Esa cohesión social desaparece y luego, como regla propia de la naturaleza, donde no hay vacíos, alguien va a llenar, o sea, alguna idea va a llenar ese vacío que se ha generado. El tema es, ¿la va a llenar ideas de la cristiandad, que por un orden espontáneo y por tradición la gente va a seguir viviendo en base a los usos y costumbres que poseían? ¿O acaso va a haber un proceso de reingeniería social donde ciertas élites van a terminar imponiendo el pensamiento hegemónico? Cuidado con esto de la Iglesia y Estado, asuntos separados, porque no es una causa esencialmente de izquierda, podríamos decir, o al menos no de esa izquierda marxista, más allá que el marxismo es por definición ateo. Es mi humilde reflexión en ese sentido. No, me parece sumamente interesante y me vino a la mente lo siguiente, y capaz de ir un poquito del hilo de la adquisición propia de la educación, pero rapidísimo. Por ejemplo, aquí existe una institución con las siglas CIES, que es el Centro de Investigación, Educación y Salud, justamente los sustantivos más importantes. Dicha institución, que es un poco, bueno, por lo menos su página un poco ambagiosa, puesto de que lo contrastas con la IPPF y eso voy, está financiada justamente por esta institución. Además de otras 9 instituciones que tienen manifiesta relación con la misma y, bueno, las mismas intenciones. Ahora, las cifras son cuantiosas. Revisaba hace unos meses los PDFs disponibles que están solamente en la página de la IPPF, en la del CIES la han borrado.
ahora mismo no recuerdo las cifras, pero por ejemplo, hay un documento que sí he logrado salvar, en la cual, bajo acrónimos un poco extraños, es decir, nunca son personas explícitas, así como por ejemplo uno no puede ver un fe o hecho, abortado. Esto tampoco se puede ver. Entonces, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, aquí en Bolivia, así como también en Buenos Aires, ellos tienen sus distintas, aquí por lo menos en Bolivia están presentes en 8 departamentos, pero tienen sus carritos, o el carrito que vende helados, que va y hace estos servicios en virtud de la reproducción sexual y bueno, es demás cuestiones que las catalogan como problemas de salud. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Aquí en Bolivia, por lo menos estos son datos del último lustro, han asesinado a 3.000 seres humanos que estaban por nacer por considerar de que tenían algún tipo de deficiencia y peor aún, esa cifra se multiplica exponencialmente por la causal que ahora, por ejemplo, lo es para el tema de labor en Argentina, de algún problema psicosocial, pero sobre todo lo enfocaba en lo social. Entonces, si la persona no era poseedora de ciertos elementos que vayan en virtud de sus circunstancias y entonces se la consideraba pobre, pues decían, beneficiosamente hemos concluido 3.000 y pico CAC, no me acuerdo el acrónimo, y otras 30.000 también bueno, eran prácticamente los mismos. Y esto se realizaba en las periferias, en las zonas urbanas, y solamente con personas que cumplan el elemento configurativo de que sean pobres, así lo mismo en Buenos Aires. Este es un documento público que lo pueden rescatar en la IPPF. Pero bueno, terminando esta disquisición y ya viendo que estamos en el vespertino de la conversación, señor Horacio, le quería preguntar, más o menos para ir aterrizando, ¿por qué cree usted, o a quién favorece o a qué el hecho de tener miopía o astigmatismo frente a las bondades del cristianismo, por lo menos las que trajo Occidente? Hace unos días conversaba con el señor Cristian Rodrigo Turralde, manifestaba también explícitamente esto, mencionaba el derecho social de la iglesia, digamos, de los aportes al derecho, desde, bueno, las mismas cárceles y demás cuestiones. ¿Por qué cree que se hace de la vista gorda o estas bondades no se subrayan? Es muy compleja la pregunta, porque a diferencia, de hecho, tuvimos una pequeña discusión días atrás, más allá que pueda haber ciertas élites que se vean beneficiadas, pienso en este momento, no en aquellas, mucha gente piensa cuando habla de élite, a 5 o 6 personas encerradas en un cuarto oscuro pensando cómo aniquilar la población. Yo al menos, como no tengo pruebas de ello, no creo en eso, pero sí tengo pruebas constatadas del régimen socialista que ha avanzado desde China a Occidente. Y eso es una realidad. Entonces, ¿quién se beneficia? Bueno, pienso en este momento regímenes socialistas ateos por definición. Pienso en este momento en todo lo que son los iluminados de Harvard, aquel progresismo intelectual, abstracto y racionalista que encuentra en la fe, en la familia, en la nación, en las buenas costumbres, en la tradición, un escudo que no deja desnudo al individuo frente al poder político. Pienso en aquellos que se benefician, que abren nuevos mercados. Pienso en este momento en aquellas empresas que claramente que ante un mercado marcado por una cultura cristiana no podrían florecer, particularmente International Planned Parenthood, independientemente de otros mercados, como puede ser el del armamento, el de la drogadicción, incluso ciertos mercados que intentan paulatinamente a través de medios, estoy cuidando el lenguaje lo más que puedo, pero a través de imágenes, muñecas, expandirse hacia menores. Todos saben interpretar a qué caso particular de Japón me refiero. Entonces, la cristiandad es un escudo. La cristiandad es un escudo tan grande y lo podría resumir en un ejemplo. Miren, tiempo atrás tuve un debate muy interesante, muy respetuoso con un caballero que es Iván Carrino, que es liberal, yo defiendo un conservadorismo, y fue interesante porque a veces la gente piensa que el conservador es un santo. De hecho, somos los más defectuosos de todo, abiertamente. De hecho, somos empíricos, sabemos que y tenemos muchos defectos, los asumimos y con el tiempo los tratamos de corregir. Pero en ese debate, que fue muy interesante, surgió este tema, que va a correlación de ese punto. Miren,
¿Quién se beneficia con esta lucha con la iglesia? Tomemos un ejemplo muy, muy complicado que mucha gente como iglesia es escosor tocar. Pensemos, por ejemplo, en la prostitución. Mucha gente cree que el conservador va con el látigo diciendo a la prostituta hay que quemarlas. No, 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 no se equivoquen. De hecho, en la Edad Media, en el apogeo de la cristiandad, la prostitución era legal, pero la cultura, que es lo que nos interesa a nosotros, al estar enraizada con esta visión de la cristiandad, eran las hermandades, especialmente de un convento en particular, que no recuerdo el nombre en este momento, que se encargaban de a la mujer que quería salir de estas redes de prostitución, porque por el tipo de crianza que habían tenido, porque no tenían para comer, porque no conocían otras formas de vida. O sea, yo trabajo con mujeres que han estado en esas situaciones, son de vidas muy complicadas, por eso la misericordia entre todo, digo, pero las hermandades intentaban rescatar, y de hecho tenían un sistema de rescate mucho más amplio y mucho más efectivo que todo el feminismo actual en el mundo, tomando solamente la región de Italia, parte de Francia y parte de España como ejemplos nomás. O sea, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que una sociedad fortalecida, una sociedad civil fortalecida, se traduce en un poder político reducido. Y el poder político, insisto, no es exclusivamente estatal, no es exclusivamente estatal. Lo que sucedió con Trump es una clara muestra de ello. Lo que sucede es que plataformas privadas que marcan el espacio público, porque hay muchas teorías económicas de hace 200 años y se olvidan que en la posmodernidad lo que es público y privado ha cambiado por completo el paradigma. Lo que sucede es que en la posmodernidad este poder político que interactúa con lo público y lo privado, y que muchas veces lo privado define lo que es público, encuentra una resistencia. El globalismo, y esto es la teoría de Dungin, el globalismo encuentra una resistencia en el patriotismo, el transhumanismo en el bioconservadurismo, y el ateísmo anticlerical en la cristiandad. El Estado laico lo encuentra en una cristiandad fortalecida. El progresismo hegemónico lo encuentra la resistencia en la cristiandad. Por eso, la lucha es contra aquellos que están dispuestos a ir a los leones antes que pisar el crucifijo. Y esto no es un tema menor, porque en última instancia las batallas políticas, resultado de una batalla cultural, en realidad son expresión de una batalla espiritual ante todo. Y la gente se puede equivocar mucho en el camino, muchísimo. Pero hay que tener claro cuál es el norte. Y el norte es justamente aspirar a la gloria eterna. Importa poco lo que uno haga en vida, en última instancia, si en el momento clave de liberar el buen combate uno estaba en estado de gracia y reconociendo quién era el Salvador. Ejemplo concreto, San Dimas. Punto. Entonces, lo que hay que hacer es, nos equivocamos, no pasa absolutamente nada. Como en el boxeo, que a mí me encanta el boxeo, de hecho soy boxeo para explicar absolutamente todos los fenómenos de la vida, lo siempre lo explico con el boxeo. Todos se caen. El tema es, ¿nos levantamos o nos seguimos quejando en el suelo? ¿Bien? Entonces, lo que sucede con la cristiandad es que se ha caído, pero parece que no quiere levantarse. Porque hay atentados en Francia, en Chile, en Argentina misma, hay un avance del secularismo, hay una imposición de una agenda de género global, pero de repente el cristiano es el que tiene que reaccionar. No van a reaccionar las otras religiones por uno, no van a reaccionar los demás espacios por uno, al contrario, van a intentar avanzar y usar esto en favor propio. Por eso no hay que tener miedo en defender la fe desde la política, porque no hay ningún político que carezca de fe, todos creen en algo. Algunos creen en Marx, otros creen en Adam Smith, bueno, algunos creen en Cristo. Así como ahí están quienes defienden a Adam Smith o defienden a Marx y lo hacen públicamente, porque han sido personas de carne y hueso, bueno, Cristo también fue de carne y hueso, si vamos al caso. ¿Por qué no defenderlo también? Excelente. Tenemos 5 minutos, estimado señor Horacio. Quería hacerle una pregunta bicéfala y le voy a pedir, le pido disculpas por limitar que seamos lo más sucinto posibles, pero no quería irme sin preguntar esto. Si bien ya le pregunté a quién beneficia todo esto, es una pregunta compleja que amerita otra contestación compleja. ¿Cuál cree usted, en pocas palabras, que es el mayor peligro que acecha actualmente a la Iglesia y por qué la prudencia como valor directriz? Qué lindas preguntas esas. ¿Cuál es el peligro que más acecha? Vamos por parte, voy a invertir, perdón, pero voy a invertir. ¿Qué es la Está bien. prudencia? Bueno, la prudencia es esa directriz de todas las virtudes, como la plantea Santo Tomás de Aquino, que es aquella actitud de vida en la cual oscilan los extremos. Piénsese en el ejemplo concreto del soldado que
para ser valiente en su virtud tiene que ser prudente, porque si es temerario, se larga un campo de batalla sin ver a los enemigos y termina totalmente solo, como si es cobarde, no ingresa al campo de batalla y finalmente termina perjudicando a su patria. Entonces, la directriz de la prudencia es justamente aquella oscilación en el cual, como diría nuestro Señor, mantiene la mansedumbre de una paloma con la astucia de una serpiente. Es saber entender que uno tiene los ojos en el cielo pero los pies en la tierra. Esa sería a grandes rasgos la prudencia. Es mucho más complejo, de hecho en mi libro le dedico un capítulo entero que ya está próximo a salir al mercado, porque creo que es la gran virtud olvidada de la prudencia. ¿Cuál es el mayor enemigo de la iglesia? Bueno, en términos teológicos todos sabemos quién es, porque fue expulsado del cielo con un 33% de ángeles también. ¿Cuál es el mayor enemigo en términos reales, digamos, en términos concretos, palpables de la iglesia? Yo creo que la propia iglesia. Creo que si alguien quiere entender, y esto es muy complejo, cuál es el enemigo de la iglesia, yo les recomendaría que lean La Pascendi de San Pío X, y luego que hayan leído La Pascendi, que es una crítica al modernismo, van a ver que todos los problemas que tiene la iglesia actualmente son el problema del modernismo. Desde la colegiación hasta la forma en la que se han invertido los sacramentos. Uno veía las iglesias ortodoxas, el centro, dicen que dan las misas tridentinas que decían de espalda al pueblo. No, ese concepto de pueblo ya es bastante socialista. Entonces, lo que había era de cara a Dios, todos, el cura, los acólitos, las hermanas, el pueblo, miraban hacia Dios. Y uno entraba a la iglesia y el centro de la iglesia era Cristo en su sacramento al frente de todos. Hoy uno entra a una iglesia moderna, del modernismo, y la sacristía, o sea, donde está Cristo, es de un costadito, allá en una habitación perdida, en un lado, está en un costadito. ¿Quién está al centro? El líder populista al frente de una mesa que les dice, yo soy como ustedes, yo soy como ustedes, pero sí, pero no estamos viendo todo a Dios, estamos viendo al que está al frente de todos. Y eso es un problema del modernismo. Esto se traduce no solo en un pesebre de astronautas parecido de ciencia ficción, esto se traduce en última instancia que hay toda una curia que está más preocupada por plantar arbolitos y cantar con los pajaritos que por salvar almas. Entonces, ¿cuál es el mayor enemigo de la iglesia? Yo creo que es la propia iglesia, y me hago cargo, me hago cargo yo particularmente, que yo siempre digo, no me gusta y detesto que la gente me quiera tomar de ejemplo, porque yo no soy ejemplo de buen católico, pero ni cerca. Porque después salen a algunas voces a vociferar que Agustín Laje hizo tal cosa. No, porque mirá lo que hizo Nicolás Márquez con su vida privada, mirá lo que hizo Horacio Giusto, pero mirá también lo que hizo Nicolás Rivarola, miren lo que hizo Alejandro Argañarás en su vida privada. Bueno, está bien, cada uno con su vida privada. Yo no me meto en la vida privada de nadie, pero yo no soy ejemplo. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que justamente, ¿cuál es el problema en la iglesia? Bueno, la propia iglesia. Yo soy parte de la iglesia católica y yo soy muy católico. Por tanto, yo soy parte del problema. Porque quiere decir que quien me conoce a mí, en mi vida privada, no está viendo una Biblia abierta, está viendo una persona que se equivoca mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si quiero ayudar a la iglesia? Yo empezar a vivir mejor y ordenar mucho mi vida. Entonces, no es que estoy criticando solamente de eso, estoy diciendo, yo también me hago cargo, somos todos parte de la iglesia y tenemos que todos tratar de mostrar una imagen al mundo donde haya una convicción plena, con misericordia, pero con convicción. Acá lo que se ha perdido es la misericordia porque se ataca constantemente cuestiones personales, y también se ha perdido la convicción porque se intenta quedar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Se intenta quedar bien con el Estado y se intenta quedar bien con lo divino. Se intenta quedar bien con el derecho natural y con el derecho positivo. Y bueno, es una esquizofrenia artificial, donde todos somos víctimas de esto. Estimado señor Horacio, nos quedan 20 segundos, así que voy a tomar prisa. Hago mías sus palabras y le agradezco toda mi gratitud por brindarme exageradamente lleno de bondad su tiempo cuando puedo estar haciendo cualquier otra cosa. Y muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y bueno, espero que exista una próxima oportunidad. Con todo gusto, incluso la semana que viene podemos continuar dialogando, que para mí sería un placer seguir aprendiendo de vos y te agradezco enormemente.